Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. El pensamiento de hoy se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, escrito por el apóstol Mateo en el capítulo 5, el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En realidad hace falta tener fe para creer estas palabras de nuestro Salvador Jesús. Lo que usted ve en la televisión, lee en los periódicos y ve en la vida diaria de nuestros pueblos y nuestras ciudades parece ser exactamente lo contrario. Los dueños de la tierra son los fuertes, los ricos, los violentos, los tiranos. Los mansos son atropellados, sus derechos son pisoteados, sus voces son ignorados. Nuestro Señor Jesús no era un iluso. Apreciaba la realidad con mayor perfección que usted y yo, y sin embargo llama bienaventurados a los mansos y les promete la tierra en herencia. Con esta bienaventuranza, nuestro divino Maestro opone a la realidad terrena la realidad del reino de Dios. En el reino de Dios no combaten los violentos contra los mansos. Aquí combaten el cielo y el infierno, Jesús y Satanás. Nuestro Señor Jesús le enseña a usted a ver el mundo con los ojos de la fe. Lo que dice en esta bienaventuranza solo puede ser oído y puede ser creído únicamente a través de la fe. Nuestro Salvador Jesús fue manso y humilde de corazón, pero no fue siempre apacible. Ciertamente no lo fue cuando expulsó del templo a los vendedores de animales. La mansedumbre no es necesariamente una debilidad. Él fue manso, pero no fue débil. Él fue muy fuerte de carácter cuando echó fuera del templo a los negociantes. Él fue muy fuerte cuando le dijo a los fariseos que habían sorprendido a una mujer en adulterio: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Fue también muy fuerte cuando confrontó a Satanás y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el original griego, la palabra manso se usa en el acto de domar a un caballo salvaje. Así la palabra expresa poder y fuerza, pero poder y fuerza que se halla bajo control. Una persona timorata no es mansa, sino que es tímida y asustadiza. Cuando hablamos de una persona mansa, estamos hablando de alguien de carácter y de personalidad, cuya vida se halla bajo el control de Dios. Dios está en control de esa vida. Contraste usted esa actitud con la opinión que tiene el mundo, que la mansedumbre es un indicio de debilidad. Nada está más lejos de la verdad. Hoy, en nuestros días, hay cierta inclinación a entender la mansedumbre en sentido psicológico. La gente cree que la mansedumbre define a un cierto tipo de persona, a un individuo con un determinado temperamento y carácter. Claro que no, nuestro Señor Jesús no llamó mansos a las personas de naturaleza apacible. La mansedumbre bíblica es una cuestión de fe y no el resultado de un temperamento humano. Es cierto que existe una mansedumbre de la carne y de la sangre, pero esta puede ser lamentable en muchos casos. El Antiguo Testamento nos ofrece un dramático ejemplo de esta mansedumbre, producto de la debilidad y de la falta de carácter, y es el caso del anciano sacerdote Elí, que para siempre ha quedado como ejemplo de un padre débil. Elí no reprendía a sus hijos cuando pecaban impunemente en el tabernáculo de Dios. No supo imponerse al mal de sus hijos, ni decirle no a la injusticia. La mansedumbre no es debilidad, ni consiste en ceder continuamente a otros nuestros derechos.
La mansedumbre no apunta a un carácter débil, sino a un carácter fuerte, a una personalidad fuerte. Que esto es así, lo prueba la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 12, el verso 25, donde se exhorta al siervo de Dios a que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Sí, el siervo de Dios está supuesto a tener valor, valentía para oponerse a aquellos que meten en la iglesia falsas enseñanzas. Así que el siervo de Dios no tiene que ser manso en el sentido humano. Tiene que ser manso, pero no cobarde. Otra idea común en ciertos círculos, pero extraña a la palabra de Dios, es el concepto de que la mansedumbre tiene que ver con la educación y las buenas maneras. Oh, es una persona muy educada. Decimos porque actúa de una manera gentil y porque actúa de una manera cuidadosa. Ciertamente, tanto la educación como las buenas maneras pueden ayudarnos mucho a integrarnos en la sociedad y tratar bien a los demás y encontrar un buen lugar en ella. Pero nuestro Salvador Jesús no llamó bienaventurados a los hombres cultos y a los bien educados. Lo suyo era más bien dar oportunidad a los que no tenían ninguna clase de educación ni ninguna clase de cultura. La mansedumbre bíblica tampoco es una virtud natural con la que venimos al mundo o que podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo. Que no tenemos esta clase de mansedumbre en nosotros lo indica las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 3, verso 12, a donde se nos exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si se nos exhorta a vestirnos de mansedumbre, como nos vestimos con un traje, es porque no tenemos esta mansedumbre con nosotros en nuestra naturaleza humana, en la forma como cada uno de nosotros hemos heredado el carácter y la personalidad de nuestros padres. La mansedumbre es poder y es fuerza puestos bajo control. Esa es la razón por qué los griegos usaban la palabra para referirse a una persona que guarda silencio en medio de los insultos que está recibiendo. Y también se usaba en referencia a un rey que es indulgente en el trato a los demás en su reinado. Una mirada a otros pasajes del Nuevo Testamento le muestra cuán importante es esta cualidad o virtud o gracia de Dios llamada mansedumbre. Allí, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versos 22 y 23, la menciona como uno de los aspectos de la presencia del fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también la carta de Santiago, el capítulo 1, versos 19 al 21, nos dice que la mansedumbre es lo opuesto a la ira y a la inmundicia moral. Y escribe así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Reciban con mansedumbre la palabra sembrada. Y también en la carta a Tito, el capítulo 3, el verso 2, se describe la actitud básica que debe tener un cristiano en el trato a los demás. Que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sabía usted, querido amigo, que en la Biblia solamente 2 personas fueron llamadas mansas?
En primer lugar está la persona de nuestro Señor Jesús, que se aplica a esa palabra a Él mismo, allí como lo expresa el apóstol Mateo en su Evangelio, en el capítulo 11, los versos 28 al 30, repitiendo las palabras del Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se fija muy bien lo que expresa allí el texto bíblico: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El otro hombre de quien se dice que fue manso se establece allí en el libro de Números, el capítulo 12, el verso 3. Y dice así la palabra de Dios, empezando allí en el verso 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Se fija muy bien. Repito la lectura del verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este dato bíblico es bastante sorprendente. Podríamos darle a Moisés otras cualidades, pero no el ser manso, y aún más, menos aún más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿No es acaso el mismo Moisés que en un arrebato de ira mató a un egipcio y luego escondió su cuerpo? ¿No es el mismo que se enfrentó con valentía al faraón egipcio, repitiéndole la orden del Señor: deja ir a mi pueblo, y luego condujo al pueblo a través del Mar Rojo, y más tarde subió al monte Sinaí, y de regreso, lleno de ira al ver la idolatría de su pueblo, arrojó a tierra las tablas de la ley y las rompió? ¿Qué pasó? Que la Escritura dice que fue un hombre manso. Y si se fija bien, en el versículo 1 de este capítulo 12 de Números, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cuando se habla de las naciones y se usa para una nación la palabra Cus, es una referencia a Etiopía, la nación que conocemos en nuestros días allá en África, la nación conocida como Etiopía. O una mujer cusita entonces era una mujer etíope, una mujer africana de raza negra. Y los hermanos de Aarón, los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, lo criticaron abiertamente, pero dijeron algo peor que el haberlo criticado por haber tomado una mujer de raza africana. Dijeron algo peor en el verso 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Cuidado cuando la Escritura dice: lo oyó Jehová. La respuesta a esa pregunta de entre ellos, la respuesta es sí. Dios había hablado también por medio de Aarón. Dios había hablado también por medio de Miriam. Pero eso no les daba a ellos el derecho de criticar a Moisés. Y dice el texto que Jehová oyó esos comentarios. Fíjense bien que la crítica surgió del hecho que Moisés se había unido a una mujer de otra raza. Pero el hecho de tener como esposa a una mujer de otra raza no iba en contra de la voluntad de Dios, siempre que esa mujer hubiera aceptado la fe de Moisés y adorado al Dios de Israel. Ese no es un yugo desigual. Un yugo desigual es cuando un creyente o una creyente se une deliberadamente a una persona que no cree en Jesucristo como su Salvador.
En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia no prohíbe que los cristianos se casen con personas de otra raza o de otro grupo étnico. Para el cristiano el asunto crucial es siempre cuál es la actitud de mi novio o de mi novia, cuál es la actitud de mi mejor amigo, mi mejor amiga, cuál es la actitud de mi esposo, de mi esposa, cuál es la actitud de mi prometido, de mi prometida, cuál es la actitud de él o de ellas hacia Jesucristo. El asunto no es el color de la piel ni el origen étnico. Así, continuando con la explicación del texto bíblico, Dios llama a Moisés, Dios llama a Aarón y llama a Miriam a que se presente delante del tabernáculo. Y luego ordena que Aarón y Miriam se acerquen. ¡Wow! Aquí hay algo. Aquí va a suceder algo muy importante. Números 12, 6 al 8 lo explica. Y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Y entonces ocurre el castigo de Dios contra Aarón y contra Miriam. Como resultado, Miriam termina castigada con la enfermedad de la lepra. ¿Qué tiene que ver todo esto con la mansedumbre de Moisés? Otra pregunta. Cuando estaban sucediendo todas estas críticas en contra suya, ¿qué hizo Moisés? Bueno, usted puede leerlo, no hizo nada. No hizo nada. Las únicas palabras suyas ocurren en el verso 13. Escuche en el verso 13, cuando Moisés clamó al Señor y le dijo, Dios mío, te ruego que la sanes. Aquí está la grandeza de Moisés. No peleó con ellos, no respondió a sus críticas, no se enojó, no buscó vengarse, no trató de explicar por qué se había casado con esa mujer africana, no se quejó del maltrato que estaba sufriendo. En lugar de todo eso, guardó silencio y dejó que el Señor defendiera su causa. Solo abrió su boca para orar a favor de Miriam. Esa es mansedumbre. Hacemos entonces una pausa y regresamos. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Ya llegó a Chicago Sonido Celestial, sonido para toda clase de evento cristiano, 15 años, bodas, sonido para las iglesias. ¿Necesitas un DJ cristiano? La respuesta es Sonido Celestial.
Para mayor información, comunícate con Charlie al 847-668-5979, 847-668-5979. Reserva tu fecha ya. La respuesta es Sonido Celestial. Dios te bendiga. Te hacemos una invitación a visitar la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554, la más grande de Chicago, donde tú encontrarás Biblia, libros, concordancia, diccionario, panderos, regalo y mucho más. Visita Librería Cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue o llama al 773-481-2554. Te esperamos. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. El Antiguo Testamento nos ofrece otros ejemplos de verdadera mansedumbre en la persona de hombres cercanos a Dios. Por ejemplo, muy al principio de la Biblia aparece ese hombre manso llamado Abraham, protagonizando una acción de gran mansedumbre en relación con su sobrino Lot, que estaba siempre interesado en las ventajas a la hora de hacer negocios. Abraham se contenta con lo que el otro le deja. Permite a su sobrino elegir el terreno para sus ricas manadas de ganado. Él se quedará con la parte opuesta. Abraham cree, mientras que Lot solo hace cuentas, y cuando se echa cuentas, en lugar de creer en Dios, los resultados finales siempre son falsos, siempre son fatales, siempre son malos. Un día Lot huirá de Sodoma y Gomorra, dejando tras sí todos sus bienes y riquezas, mientras que el manso Abraham, por el contrario, será dueño de la tierra. Unos 500 años más tarde, el soberbio Absalón destrona a su padre David de Jerusalén. David opta por la decisión más humilde que podamos pensar en él. Huye sin resistencia delante de su hijo, y cuando en su huida Simei le maldice llamándole hombre sanguinario y perverso, y uno de los hombres de David le pide permiso para cortarle la cabeza a ese deslenguado, David responde: déjenle que maldiga, quizás Jehová se lo ha dicho. Esta historia termina con el manso David sentado de nuevo en el trono de Jerusalén, mientras que su violento hijo Absalón acaba muerto colgado de una encina, suspendido entre el cielo y la tierra, sin un palmo de tierra bajo sus pies. Con todo esto, el testimonio más elocuente sobre la mansedumbre se nos ofrece en el Salmo 37. 6 veces se nos dice en este salmo que los mansos, los humildes, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. El verso 11 dice: pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. El verso 22 dice: los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. Y el verso 29: los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Se fija muy bien: los humildes, los benditos, los justos. Y el Señor Jesús, en contrapartida con las palabras de David, el Señor Jesús dice que los mansos que en realidad son un resumen de la gente que es humilde, son un resumen de la gente que es bendita del Señor, son un resumen de los justos. Y dice el Señor que ellos, los mansos, heredarán la tierra. Y en contrapartida, el mismo Salmo niega a los impíos y a los violentos cualquier éxito de carácter decisivo o final. Puede ser que ganen algunas batallas. Las victorias de los violentos son solo victorias de principio. Los violentos ganan batallas, pero pierden la guerra. Pasarán,
desapareciendo de sobre la tierra como se fuma el humo. La mansedumbre es entonces paciencia en medio de las dificultades de la vida. No es ser agresivo ni ser un cobarde, pero es lo opuesto a las explosiones de ira, a una actitud vengativa. Nuestro Señor Jesucristo demostró mansedumbre al responderle a uno de los sumos sacerdotes. Allí lo expresa el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versos 19 al 24. La historia lee así: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo: ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le dijo: si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así es, mi amado hermano, querido amigo que me escucha en esta hora. El apóstol Pablo también defiende con mansedumbre sus derechos. Y eso lo veremos en la transmisión del día, el día de mañana. Cristo fue el modelo mismo de mansedumbre. Esa fue una de sus características. Recuerde muy bien la invitación que nuestro bendito Señor Jesús le hace a usted. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprenda en esta hora del Señor Jesús. Aprenda de Él, apréndale a Él recibiéndolo en su vida. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. La Red de Oración USA y el Town de la ciudad de Cicero, Illinois